Claro que alguien pregunta en broma, ¿puede acaso alguien negar que Jesús es Dios? Claro, Jesús es Dios, tal vez, pero Yeshua no. Oiga. El Jesús griego es un Dios griego que los cristianos se inventaron, ok, eso sí, pero el Yeshua hebreo no es Yahweh, no es el Elohim. Vamos a ver la diferencia ahora, ok, vamos a ver la diferencia ahora. Primero vamos a ver las escrituras mesiánicas, cómo se traduce. Digo, en la versión VIN, en la VIN. Vamos a citar el mismo pasaje en la VIN y miren cómo se traduce. Dice, en el principio existía el verbo. Asumimos ya que el verbo es Yeshua. Y el verbo estaba con el poderoso. Ahí el poderoso es Yahweh, obviamente. Y el verbo era poderoso. Vamos a desenmascarar esta falsa doctrina de los judaizantes. Ok, él elige la traducción Lavín, ¿verdad? Comparándola con la Reina Valera. Dice así, en el principio existía el verbo, como lo vemos ahí. En el principio existía el verbo. Dice que asumimos que el verbo es Jesús. No es que asumimos, literalmente ese verbo que se habla ahí es Jesucristo, ¿verdad? En el principio era Jesucristo, el verbo, la palabra. Verbo igual a Jesús. Entonces sigue la siguiente línea. Y el verbo estaba con el poderoso. Entonces dice que este verbo, o sea Jesús, estaba con el poderoso. ¿Qué pasa? Esa gente, el que tradujo eso, eligió no incluir el nombre de Dios y poner un adjetivo en vez del nombre de Dios. Poderoso es un adjetivo que quita y elimina el nombre de Dios. Es una cualidad de Dios, o sea, Dios, Yahweh, que si es lo que debió poner ahí fue Yahvé o Yahweh o Elohim, ¿verdad? El nombre original de Dios que le dio a Moisés, ese nombre que Dios le dio a Moisés en la zarza, originalmente, ese fue el nombre que le dio, y ese era el nombre que se usaba, las 4 letras, ¿verdad? Pero usan este adjetivo para que cuando en el próximo línea, donde dice que el verbo era Dios, y el verbo era Dios, ¿para qué? Para decir que, o sea, que Jesús no es Dios, sino que Él es un adjetivo, que Jesús es un poder de Dios, un ejemplo. O como lo tradujeron los testigos de Jehová, ¿verdad? Es otra falsa enseñanza. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren eliminar la autoridad que Dios les dio a Jesús y la deidad de Jesús, que es parte del Dios Altísimo. Jesús, el Hijo, es parte integral del Padre. O sea, Jesús es el verbo, ¿verdad? Para usted separarme a Jesucristo del Dios Padre, usted tendría que sacarle, eliminarle la voz al Padre, eliminarle su boca, sus dientes, su lengua, su garganta. O sea, asumimos que Dios tiene todas esas, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, tiene que eliminar el pulmón de Dios para poder eliminar la autoridad de Jesús. Entonces, eso es lo que pretenden esta gente. Eliminar de que Jesús es parte del mismo Dios. Una parte integral de Dios Altísimo. Estén con nosotros para que vean cómo desmantelamos toda esta falsa doctrina. Simplemente son adjetivos. Y el griego theos sin artículo, que como aparece aquí, se puede traducir como adjetivo perfectamente. Eso se lo dice a usted Vamos a ver lo que es un adjetivo. Busquen en Google. El adjetivo es una palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad. O sea, es una cualidad del nombre. O sea, el sustantivo es el nombre. Vamos a ver cómo define el diccionario el sustantivo. Dice aquí, sustantivo, que tiene existencia real e independiente. O sea, el sustantivo es el nombre original de una persona. Pero en cuanto a Dios, aquí, esta gente impío, ellos quieren eliminar el nombre de Dios, que viene a ser, tiene que usar el nombre, eliminan el nombre, y en vez de usar el nombre, si vamos a usar un adjetivo, como vemos aquí, el adjetivo es una cualidad de alguien que es real, de alguien. Entonces aquí se está hablando de alguien que es real, y ese alguien real es el Dios todopoderoso, el Dios que existe, el gran yo soy, que Él es, ¿verdad? Yo soy el que soy, como aparece originalmente. Entonces esta traducción procura eliminar la deidad de Jesús, pero es peor, porque esta gente quieren, por ejemplo, exaltar a Dios, a honrar al Padre y eliminar al Hijo,
Pero a través de insistir en ese asunto, de eliminar la autoridad del Hijo, lo que hacen es eliminar al mismo Padre. ¿Cómo? Porque ahí incluso eliminan, no usan el nombre. En esa traducción trata de no usar el nombre de Dios. Y en vez de usar el nombre de Dios, usa un adjetivo. Pero el propósito real de ello es eliminar la autoridad y la deidad del Hijo de Dios. Punto. O sea, aún usen el adjetivo, se asume que ese adjetivo es Dios. Al final de Juan 1:1, de ese versículo dice, y el verbo Jesús era poderoso. O sea, entonces igualmente el verbo era Dios. Ok, yo acabo de descargar la versión Lavín de Play Store en mi celular. Y esto es lo que usted va a encontrar si usted hace lo mismo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con el poderoso, y, entre corchetes, el que es, refiriéndose a Jesucristo, al verbo o a la palabra, el que es, y el que es, o sea, el verbo, la palabra, era poderoso. Vemos aquí en esta traducción que él elige eliminar esta anotación que tiene esta traducción de Lavín, donde está entre corchetes el que es, o sea, Jesucristo, el que es. Y vamos a ver más adelante que Jesucristo se llama a sí mismo, más adelante, yo soy el que soy. Yo soy, antes de Moisés, yo soy. O sea, el que es, la palabra, es el mismo soy, yo soy. Y sigue diciendo, él, la palabra, estaba en el principio con el Todopoderoso. Y sigue diciendo, él no te va a leer estos otros versículos porque no le conviene, ¿verdad? Y sigue diciendo, todas las cosas fueron hechas por medio de él. ¿Quién es él? ¿Qué está hablando ahí? El mismo el que está entre corchetes, la palabra, el verbo. Ese mismo que estaba al principio con el Todopoderoso. Por eso el mismo Jesús, Jesucristo dice allá en Apocalipsis 22, yo soy el alfa y el omega. O sea, yo soy el principio y el fin. Usando los mismos términos que usa el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque él estaba en el principio con el Todopoderoso. O sea, él es desde siempre. Y dice ahí, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Que en la traducción Reina Valera dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los esperamos en el próximo video, o sea, la parte 2. Parte 1 es la parte 2 el que sigue. Dios les bendiga, y no olviden suscribirse y presionar la campanita.